Mi papá siempre ha sido como mi cómplice en las cosas y mi mamá en cambio es mi archienemiga, por decirlo. Todos los padres tienen un hijo favorito. ¿Existen realmente los padres favoritos? O sea, uno tiene un padre favorito. Soy muy de la inmediatez, de que ya todo se me tiene que dar bien, quiero que se me, o sea, un trabajo, si quiero comprar una casa, entonces que la casa ya esté ahí. Y él siempre me ha dicho, todo requiere de paciencia, o sea, yo a mi edad tengo todas las cosas que tengo es porque trabajé, porque tuve esfuerzo, porque tuve sacrificio y también porque fui paciente y porque también me tuve que aguantar y comer de las duras y de las maduras, mejor dicho. Bueno, yo voy a contar una historia que es bastante, pues para mí es demasiado graciosa y me hace querer más, mucho más a mi mamá, porque la verdad es que, ay no, qué pena. Me acuerdo de un día que estábamos comiendo pollo asado en la casa y yo tenía a mi mamá así de frente y mi mamá se había puesto un implante en el diente, en este. Okay. Y bueno, nada, yo como que estaba comiendo normal y mi mamá como que en un momento hizo como... hizo como así como... Y cuando abrió la boca se le había caído el implante. El implante. Y le quedó el hueco ahí. Y yo... Y empezó a hablar. Empezó a hablar y me decía... Ay, me empezó a regañar como... No te burles de mí, tal cosa. Y ella mueca. Y yo como... ¿Tú cómo esperas que yo, o sea, que yo te haga caso a ti? Primero ponte ese diente. Aparte que la típica situación incómoda de tu mamá te está regañando y no puede evitar reírse. Exacto, y con el pollito, y tenía el pollo, o sea, el pedazo de pollo lo tenía en la mano, aparte estaba mueca. Sí. No, baila, o sea, yo me acuerdo de eso y me daba mucha risa y mi mamá me regañó y yo, ¿tú cómo quieres que yo te tome en serio a ti, tu mueca, y mi papá al lado y mi papá celebrándome todo? O sea, mi papá era como... Bien, entonces es muy chistoso porque pues mi papá siempre ha sido como mi cómplice en las cosas y mi mamá en cambio es mi archienemiga, por decirlo, como que no me apoya en las cosas. Tu mamá cumple su función para equilibrar las cosas. Exacto, entonces bueno, nada, es una experiencia bastante graciosa que bueno, sería como un buen inicio para hablar de los padres, ¿no? Ok, sí. Como está claro que todos los padres tienen un hijo favorito. Uh-huh. Y si tienen un hijo único, ese no es el hijo favorito. Ah, sí, claro, ajá. Yo soy la favorita y la única. También como existen realmente los padres favoritos. O sea, uno tiene un padre favorito. ¿Qué piensas tú? Si no mi lo mamá sé, ve es muy esto, polémico. yo sé que mi mamá ya está respondiendo. Como, sí, claro, 1000 veces. No, yo siento que obviamente no creo que haya favorito. Igual los papás tampoco van a decir quién es el hijo favorito. Obvio. Porque ellos, jamás. O sea, igual es muy evidente, pero... En mi caso soy yo, obviamente. La modestia. No, pero pues... O sea... Pero, por ejemplo, yo daría una respuesta muy política como de mamá, como una respuesta que daría a mi mamá. No es que tenga padres favoritos, porque no es como que ame uno más que otro, pero yo sí siento que como hay... Como yo tengo más afinidad en ciertos temas con uno que con el otro. Sí. Y por personalidades, como en convivencia, me la llevaría mucho mejor con uno que con el otro. Entonces, ahora tampoco satanizo ni uno ni el otro porque siento que son un equilibrio. Sí. Así como tú dijiste, por ejemplo, mi papá también es el típico como mi amigo, el que se mide a todo. Sí. Y mi mamá es lo contrario, ¿no? Ella es como, yo creo que es la necesaria para poder poner el orden y que no sea un desastre todo. Lleva la contraria para que uno no se limite. Sí. Y incluso yo pienso eso, si yo llego a ser mamá, yo siento que yo voy a ser la que los hijos no van a querer, porque en cierto punto yo veo a David y yo digo, David no le va a poner el carácter, voy a ser yo quien va a poner el límite y quien va a evitar que de mueran, cabeza y sin casco, que mueran temprano. No, yo creo que sí, yo también sería una mamá muy exigente, porque de hecho ya lo soy como esposa. Y como hija, y como todo. Yo seré la tía consentidora. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. En realidad no estamos yendo por otro lado. Por otro lado, sí, sí. Pero, nada, queremos hablar acerca de cómo nuestra relación con nuestros padres.
y cómo funciona. Yo siento que la relación con los padres como va evolucionando a medida que uno va creciendo, ¿no? Porque no es la misma forma en la que yo me relacionaba con mis padres cuando tenía 5 años, después cuando tenía 14, como me relaciono hoy en día. Sí, yo creo que la peor etapa de relación con tus padres es la adolescencia, o sea, eso no se puede negar. Sí, Yo creo que 100%. O sea, esa fue la época en la que mi mamá y yo archienemigas. Pero ¿sabes por qué? Yo siento que es que estás descubriendo a tus verdaderos papás. Sí, también. O sea, yo siento que antes, y tú te estás descubriendo a ti mismo también, entonces estás descubriendo tu verdadera personalidad, Sí. o lo que tú quieres construir como tu personalidad. Porque cuando eres niño, yo siento, por ejemplo, yo veía a mis papás y yo decía, wow, o sea, yo quería ser como mi mamá. Cuando yo estaba pequeña yo decía, yo quiero ser cajera y modelo. O sea, La Barbie. ni lo uno ni lo otro. Y mi mamá usaba tacones, me acuerdo, a trabajar a diario y yo me ponía tacones. Hoy en día yo no uso ni un tacón en mi vida. Sí. Pero, y a mi papá yo lo veía como el ser más perfecto del mundo y el que no se equivocaba, o sea, sí, mis papás decían algo y yo decía, es verdad, o sea, 100% es así. Sí, es que era una perspectiva más inocente, Sí, exacto. ¿no? O sea, los papás, pues cuando uno es niño, que uno, sí, o sea, el colegio, sus amigos, tal cosa, y en su casa sus papás, y ya, o sea, todo giraba en torno de los papás. Ya después en la adolescencia, donde ya, bueno, tienes tu noviecito, ya empiezas a conocer a tus amigas. A veces uno en la adolescencia también tiende a imitar muchos comportamientos de sus amigas, y creo que eso también es un error, porque a veces uno suele muy contestón, o muy grosero, muy rebelde. Mi mamá asintiendo. Sí, mi mamá diciendo sí a todo esto. Mi mamá, o sea, yo creo que, porque mi mamá muchas veces, como ese meme que dice, como si sus amigos se botan de un 7º piso, usted también lo va a hacer. Y yo en mi adolescencia hubiese dicho sí, pero mi mamá... Yo no hubiera respuesto, yo hubiera dicho, puede ser. Y hubiera mirado los ojos. No, mi mamá, o sea, la verdad, mi mamá siempre sí fue la que me puso ahí como en la raya. Mi papá, obviamente, es que mi papá tiene una personalidad como más tranquila, pero cuando se le saltaba el taco, o sea, ya era de miedo, porque ya el mal genio, la cara, todo le cambiaba, el temperamento, pero él sí me dio como más libertad de hacer las cosas. Además que algo que me gusta de mi papá es que mi papá es muy aventurero. Entonces, él me enseñó mucho cómo interactuar con la naturaleza, me enseñó a conocer los animales, a no tenerle miedo a los animales, a arriesgarme también. Yo, por ejemplo, pues, o sea, mi papá, nos íbamos, no sé, a un río con una corriente súper fuerte y él me decía, crúcese hasta el otro lado. Allá nos vemos. Allá nos vemos, literal, allá nos vemos. Y ya cuando me veía en el otro lado, él se iba. Y eso me enseñó a mí a arriesgarme también en ese aspecto, porque muchas veces muchos miedos que yo veo en las otras personas no los tengo yo. Sí. Y eso es gracias en parte a él. Entonces es algo que yo sí definiría, digamos, en parte a mi papá como una persona muy aventurera y al contrario, por ejemplo, mi mamá, una persona más reservada, pero que le ha permitido también a mi papá ser más como retraído en algunas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es algo que me gusta de ese equilibrio de los dos, ¿no? No sé tú cómo definirías. Sí, yo siento que también en ese sentido, por ejemplo, yo definiría a mi papá, que mi papá es una persona como... El rockerito. Sí, como siempre ha sido en cierto punto muy rebelde y como siempre como ha explotado como el poder ser, ¿no? Sí. Como si tú quieres esto, ve y hazlo. Como y también como me enseñó mucho a desarrollar un carácter. Yo recuerdo como una de las experiencias que ellos siempre cuentan. Yo siempre he sido muy llorona. Quien me conoce sabe que yo lloro porque sí y porque no, ¿no? Y fui hija única por mucho tiempo, entonces también tenía que en cierto punto como resolver yo. Sí. Y recuerdo que yo, como siempre he sido pequeña, la casa, como la puerta de mi casa tenía como un seguro arriba. Y yo a veces le pedía el favor a mi papá de que me abriera el seguro.
Y la verdad, por mucho tiempo mi papá a mí hacía todo lo que yo quisiera y como yo quisiera. Sí, te como- tapaba incluso mi todo. mamá sí seguramente diría, tu papá a ti no te dejaba hacer nada, absolutamente nada. Ah, Pero ok. llegó un punto en donde mi papá viene y me decía, hazlo tú. Y yo lloraba porque no alcanzaba el seguro para poder salir de la casa y él, vas a hacerlo tú. Y buscaba cosas yo para subirme y poder alcanzar Sí, el seguro. ya Yo sé. llorando, yo como, abre, ya basta, abrime ya. Pero él no, hazlo tú. Y yo lloraba por eso. Lloraba, me acuerdo que lloraba mucho por eso. Porque no podía abrir la puerta por mí misma y prefería que lo abriera, si él podía hacerlo, porque... Pero eso obviamente se aplicaba en muchas otras cosas de la vida, ¿no? Y él necesitaba que yo también pudiera hacer cosas por mí misma. Sí, es Entonces, bueno. yo creo que así definiría a mi papá. Mi papá a mí sí, me permitió y me apoyó como en muchas cosas. Y mi mamá es como la realidad, como mi piso, como Polo a tierra. mi polo a tierra, sí, exacto. Ella como me trae a la realidad y mi mamá me ha enseñado también a ser muy precavida con las cosas, con las personas, con las decisiones. Mi mamá, o sea, mi mamá no toma una decisión sin antes ver como todo lo Los que escenarios o- puede pasar, que tiene sus pros y sus contras, igual que lo que me ha enseñado mi papá, pero han sido en esa parte un equilibrio, el uno como compensa al otro. Y así definir a mi mamá como, sí, como una persona como... Es como muy franca también, Es ¿no? muy realista, es una Sí. persona muy realista, es muy honesta. Exacto, o Es sea, muy si sea honesta. bueno o malo su Sí, opinión, sí, o ella sea, te va a decir te guste o no. incluso si mi mamá estaría aquí, creo que estaría diciendo todas las verdades de mi vida públicamente, o sea, Funándote. sí, exacto. Ella es mi mayor hater. Incluso cuando Ay, me no, pregunto no cómo, cómo va el podcast, bueno, deberían tener esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Yo, tienes razón, mami. Bueno, en esa parte mi papá se parece, porque también, o sea, la primera vez que le dije, bueno, ¿y qué tal te pareció? No, ustedes dicen mucho literal. Y yo, ay, bueno, ¿y lo positivo? Y que literalmente decimos Literalmente muchas tienes letras. razón. Pero lo estamos Corrigiendo intentando poco a mejorarlo. poco, sí. Esperemos esta vez no te damos tantas muletillas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahora dime pros y contras de la relación que tienes con tus papás. Ush. Bueno, yo siento que obviamente ya en este punto, también yo siento que llega un punto en donde como cada quien forma su familia Sí. y el espacio y la distancia en cierto punto hace muy bien a la relación, Ujú. porque obviamente ya somos adultos, ya decidimos cómo vivir la vida y qué cosas sí y qué cosas no. Elijo como que se quede conmigo de la relación o de las enseñanzas de mis padres, ¿no? Sí. Yo creo que un contra que de mi relación con mis papás es que yo a veces no sé poner límites, en el sentido que no sé diferenciar cuando... mis papás son muy respetuosos en el sentido de la toma de decisiones o cualquier cosa, pero yo siento que yo aún soy muy hija en ese sentido, como que a mí me importa mucho Muy dependiente. la opinión de mis ellos. padres. Y sí, y a veces como, sí, lo tomo como bastante personal. Entonces, yo creo que se podría hacer un contra. Un pro de nuestra relación hoy en día es que nosotros podemos hablar de cualquier cosa. O sea, yo ahorita siento la confianza de poder hablar con mis papás y con mi mamá cualquier cosa. Obviamente, no, como tengo a mi mamá para ciertas cosas y a mi papá para ciertas Sí. cosas. Depende de la situación y depende de las cosas. Pero siento que eso es algo que valoro mucho hoy en día, que por ejemplo en mi adolescencia jamás lo hubiera podido hacer. Y yo tenía a mis papás en la adolescencia como mis enemigos en cierto punto. Es que en un punto siempre va a ser así en la Sí, adolescencia. es como- sobre todo mi mamá, no sé por qué, quizás una cosa de mujeres, pero yo tenía muy dañada mi relación con mi mamá y hoy me arrepiento mucho de eso. Es que también hay tantas cosas que uno en la adolescencia, o sea, uno mira atrás Sí, su no. adolescencia y uno se arrepiente de Sí. muchas cosas. Y yo creo que es la relación con sus papás sobre todo eso. Porque a mí me pasó lo mismo, o sea, quizás con mi papá no tanto, pero con mi mamá sí.
aparte que también, bueno, no sé cómo fue tu relación con tus padres cuando eras más pequeña, creciendo eso, pero yo fui una persona muy sola en el crecimiento por el trabajo de mis papás, porque yo sé que ellos sacrificaron todo ese tiempo y pues también el dinero, pues para darme a mí un mejor futuro y todo, pero también ese tiempo pues perdido me duele, porque pues obviamente ellos trabajando, llegan cansados, no teníamos como tiempo de calidad, y ya cuando pasé a la adolescencia, pues qué tiempo de calidad si ni siquiera pues existe en parte en la niñez, ¿no? Sí. Entonces, digamos que aparte que yo también empecé, o sea, mi adolescencia empecé como a tener novio, empecé a tener amigas un poquito como más ya rebeldes y todo, y eso afectó bastante mi relación con mis papás, porque mis papás sí fueron bastante sobreprotectores, y eso fue algo pro y contra, ya por la realidad que uno ve ya en la adultez, porque uno ve las noticias de que no, que esta niña que se fue Sí, a ya la ahorita lo pijamada, comprendes que cuentan, más, como lo puedes ver exacto. desde otro punto de vista, no como que me quiere encerrar o no me quiere dejar ser. Y quizás sean cosas o patrones que yo, si yo tengo hijos, vaya a repetir, porque es que el miedo de que tu hijo salga a la sociedad o salga y se dé cuenta de que va a perder su inocencia, ya sea por otras personas o por otras situaciones, o sea, eso debe ser uno de los miedos más grandes al ser papá, la Sí, verdad. sí. Porque yo creo que mis papás sí me lo manifestaron bastante, no directamente, y creo que eso es algo que sería un contra en mi relación con mis papás, que yo me he vuelto y siempre he sido una persona muy directa al decir las cosas, y ellos a veces no, o sea, como que van por la tangente Sí. y me van diciendo como las cosas, pero no llegan al punto en sí. Entonces eso a mí me frustra. Pero algo muy bueno con mis papás, y también que se ha fortalecido muchísimo, pues a medida que pues yo llevo viviendo acá en Italia ya un tiempo, pues es la comunicación, porque a veces también la distancia hace que esos Sí, te lazos obliga. se refuercen más. Entonces ya las cosas se vuelven un poquito como más de cuéntame tus problemas, dime qué te pasa, yo te escucho. También yo me vuelvo la consejera de ellos, a pesar de que no soy la de la experiencia, Sí. pero pues nos hemos podido ayudar mutuamente, porque ya ambos, o sea, tanto ellos como yo tenemos pues la vida hecha, o sea, en ciertas partes que podemos compartirnos pues los conceptos o los consejos que hayamos según nuestras experiencias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, eso es algo como que yo valoro mucho en la relación con mis Sí, papás. sí, como siento que eso es la evolución que hablábamos también al inicio, ¿no? Ya ahorita nos podemos ver más cara a cara. Y también tiene sentido, ¿no? O sea, con esto no queremos decir como, no, esto no me gusta de mi papá, esto no me gusta de mi mamá, sino al contrario, realmente cada quien hace lo que tiene desde lo que sabe y las herramientas que tiene, ¿no? Sí. Y en ese momento era necesario que la relación fuera así, tanto en la adolescencia, en la niñez, que quizás era como mucho más autoritaria la relación o otra cosa, como ahora que nos podemos ver cara a cara como en par, la Sí, relación ya no como estás que aquí, envidia, sino que ajá. estás aquí, hasta que te puedes permitir decirle como es mejor que no hagas esto, haz esto. Cosa que yo jamás imaginé que yo podía hacer con mis papás. Incluso como mi mamá viene y me dice, habla con tu papá. Y yo como, ¿de qué tengo que hablar con mi papá? Uy, sí. No, yo me No, porque está haciendo esto y esto y esto. Y yo, ¿qué? Entonces O sea, tú viene eres mi la papá, psicóloga, sí, tú. y viene mi papá y me dice, pero ella no te dice que no sé qué y Sí, esto y por el lo otro, porqué, lo otro. mis acciones. Y Sí, yo, sí, ¿qué sí, es te esta vuelves tú. cosa? ¿Qué Sí. es esta maravilla? ¿Me están escuchando a mí? Guay. Bueno, sí, en eso también, o sea, en mi caso también pasa lo mismo. También me acuerdo que, digamos, a veces me daba mucha risa, que yo iba, por ejemplo, y le decía a mi papá, como, papi, salimos tal cosa a comer o algo así. Mi papá, no sé, pregúntele a su mamá. Y yo, Sí. bueno, me iba para la cocina y yo, Típico. mami, vamos a comer tal cosa. No sé, pregúntele a su papá. Y yo, como, Típico. Dios mío, qué círculo vicioso. O sea, entonces terminaba yo Diga tomando no la desde el inicio. Sí, y yo, como no, pues nada, tomo la decisión yo. Entonces el que cayó otorga, dijo Paula. Sí, yo dije, entonces yo tomo la decisión y nada. Y así siempre. Mejor, así mejor. Igual, pues yo siendo hija única, tengo que reconocer que muchas ocasiones se hacía lo que yo quería. Sí, a mí como en ese sentido, bueno, yo también como mis papás, a pesar de que eran papás jóvenes, porque mis papás me tuvieron bastante jóvenes,
eran bastante sobreprotectores, podría decir. O sea, a pesar de que yo desde muy pequeña estuve bastante sola en el sentido de que mis papás trabajaban todo el tiempo, incluso a mí me cuidó en cierta parte, desde los 2 meses que nací hasta los 5 años me cuidó una vecina que Sí. es mi mamá y que amo mucho y que de verdad agradezco muchísimo como la presencia, porque ella para mí y su esposo representaron una figura paterna y materna en los primeros años como de vida. Y lo agradezco mucho porque la verdad nunca recibí malos tratos, nunca, o sea, yo no recuerdo absolutamente nada como... Negativo. Ni siquiera, sabes que hasta con la familia puede pasar eso, pero con ellos la verdad nunca pasó nada de ese tipo. Aun cuando no era su responsabilidad ni su obligación, lo hicieron con mucho amor. Pero sí eso como trajo con consecuencias el que yo tuviera que ser muy independiente desde muy pequeña. Sí. Porque, o sea, yo no recuerdo, o sea, como a mi mamá enseñándome, no sé, haciendo una tarea o algo así. Entonces, eso me ayudó mucho a desarrollar herramientas para poder como salir adelante. Aparte que la verdad no es porque mi mamá no lo hacía porque no quería. Exacto, Incluso mi mamá hasta el día de hoy, como siempre lo dice, como que en cierto punto se siente muy mal por eso. Solo las circunstancias nos llevaron a eso, o sea, Sí. fue así tocó. Pero yo, incluso eso es algo también que valoro mucho de mi mamá, el sentido que mi mamá siempre ha sido una persona súper trabajadora. Y eso es una de las cosas que también aprendí mucho, porque para mí una mujer, lo que significa ser una mujer va muchísimo más allá de cómo estar en casa o cuidar de servir los a las hijos. demás personas. Obviamente eso es importante, o sea, es una cosa muy importante. Pero yo recuerdo que mi mamá siempre ha trabajado, es que yo tengo uso de razón. Y mi mamá siempre me decía como, no, tú tienes que simplemente estudiar para que tú tengas una profesión y luego pues puedas trabajar y tener, o sea, ese era como la meta, ¿no? Y nunca me criaron y me enseñaron a otra cosa. Okay. Entonces siempre como a ser autosuficiente, a tú tener tu carrera y salir adelante Sí, a por ti progresar. misma. Nunca tuve ese discurso como no es que tú tienes que buscarte a alguien o algo así, no, en realidad siempre fue. Entonces eso es algo que valoro mucho y respeto mucho de mi mamá, su capacidad como de resolver, de ser como muy autosuficiente. O sea, eso es como Y una lo digo porque obviamente no es tan común en el sentido de las mujeres, ¿no? Obviamente mi papá también, pero es una cosa que valoro mucho de mi mamá en ese sentido. Ok, bueno, es una buena enseñanza que te deja tu mamá en Sí. parte. A mí una enseñanza que me deja mi mamá es, bueno, o sea, mi mamá siempre ha velado por el bienestar de su familia. Mi mamá a veces, de hecho, se hace cargo de cosas que no están bajo su responsabilidad, perdón. Y eso también a mí me ha enseñado pues a desarrollar ese instinto como de proteger a los míos, por decirlo. Y eso es algo que a pesar de que mi mamá es una persona, o sea, yo trato de descifrar a veces a mi mamá porque mi mamá es muy silenciosa. O sea, ella sí, con sus chistes, etc., lo que sea, pero mi mamá es una persona que no expresa sus emociones, Muy reservada. que sus problemas no los manifiesta, y a mí me gustaría que ella de pronto se abriera un poquito más en ese aspecto, pero pues no la puedo forzar a eso. Pero aún así, sabiendo los problemas que tiene eso, ella siempre va a estar protegiendo o velando por el bienestar tanto de yo como su hija, como de sus hermanos, de mi abuela, de mi papá, e incluso de personas ajenas ya a la familia, sino que, por ejemplo, familia de mi papá, que si hay que ayudar, pues ella también va a estar a la disposición. Entonces, esa es una buena enseñanza que ella me ha dejado porque pues ahorita ya que obviamente estoy lejos de mi familia, pues me es más difícil. Pero igual yo sé que si en algún momento me piden que les dé la mano, voy a hacer lo posible por hacerlo. Y eso me lo enseñó ella. Y no solo ella, sino también mi papá, pero en otro aspecto. Y una enseñanza que sí me dejó mi papá y que me ha dejado últimamente, sobre todo desde que me mudé, es a ser paciente, porque
porque, o sea, yo soy muy de la inmediatez, de que ya todo se me tiene que dar bien, quiero que se me, o sea, un trabajo, si quiero comprar una casa, entonces que la casa ya esté ahí. Y él siempre me ha dicho, todo requiere de paciencia. O sea, yo a mi edad tengo todas las cosas que tengo es porque trabajé, porque tuve esfuerzo, porque tuve sacrificio y también porque fui paciente y porque también me tuve que aguantar y comer de las duras y de las maduras, mejor dicho. Entonces, él me ha enseñado mucho eso porque yo en parte tuve un choque de realidad cuando ya salí al mundo, que eso es algo que para mí también siento que en parte fue un error, que a mí me taparon los ojos mucho tiempo a la realidad. Y fue que ya salí de la burbuja de mi casa cuando ya empecé a ser adulta. Entonces, ese choque para mí fue muy duro, pero afortunadamente mi papá siempre estuvo ahí y siempre me dijo, sé paciente, tú trabaja en ti misma. Sí. Y siempre fue como que es algo que yo le voy a agradecer y que es una enseñanza que siempre va a quedar en mí y que espero poder enseñarle a mis hijos también. Sí. No, y al final yo siento que esa es la función de los padres, ¿no? O sea, como tratar de proteger a sus hijos lo más posible. Obviamente eso es una guía sin esconderlos del mundo, pero al final en algún punto van a salir, pero no deberían ser esas personas como que dañen tu mente, tu vida. Sí, no. Entonces, una cosa que como una enseñanza como que de mi papá es que mi papá es una persona que sabe escuchar. Okay. Es una persona que sabe escuchar y que cuestiona mucho todo. Como siempre se hace muchas preguntas. O sea, mi papá siempre como nunca va a ser esa persona que va a hacer algo por presión o porque alguien así lo quiere. Entonces yo siento que eso ha sido una de las cosas como que mi papá me ha enseñado, el poderse cuestionar incluso a uno mismo, como cuando uno se equivoca o cualquier cosa. Y el tiempo de calidad. Como mi papá siempre, como al menos, no sé por qué, pero en cierto punto, o sea, mi papá viene de una familia donde sus papás se divorciaron. Pero a pesar de todo, mi abuela era una persona muy presente. Okay. O sea, o bueno, lo que desde donde yo lo percibo, ya el contar ahí verá como es su versión, ¿no? Pero es donde yo lo percibo. Pero mi papá siempre ha sido una persona que en los momentos como especiales, en las cosas como él siempre está muy presente y siempre busca una forma de hacerse sentir y de saber que está ahí. Sí, es detallista. Porque a pesar de todo que mi papá no es una persona como, al contrario de mi mamá habla por 3 personas más. Mi papá es al contrario, ¿no? Pero mi papá lo que dice como es suficiente siempre. Okay. Y siempre como te amo, te extraño. Y eso a mí me parece bastante, o sea, lo valoro mucho porque cuando tú no tienes una persona que te lo dice a ti, como que te lo enseñaron. Yo lo hago porque él me lo enseñó, ¿entiendes? Pero al quien se lo enseñó, ¿entiendes? Es como sí, es como romper legado. como romper un ciclo y iniciar uno nuevo, como entonces él a mí como en ese punto me ha enseñado eso. Sí, quizás él se comprometió a no cometer quizás los mismos Sí, exacto. errores que cometieron con él. Y yo creo que eso va a pasar igual en todas con las nosotros, situaciones. sí, exacto. O sea, yo la verdad amo a mis papás y eso, pero así como nosotras tenemos defectos, ellos también. Sí. Y hay cosas que yo diría, yo trataría de no repetir estos patrones en la crianza de mis hijos, ¿no? Pero yo siento que en parte también, o sea, lo que cuentas tú de tu papá, también eso tiene que ver mucho como la afinidad de que seamos géneros opuestos, por decirlo, porque digamos mi relación con mi papá es mejor en muchos aspectos que con mi mamá, y no sé si es porque pues al tener diferentes perspectivas, ya sea el hombre y yo mujer, siento que tengo más como complicidad con él de la que tengo con mi mamá. Y de hecho, o sea, tengo amigos, amigas también, que tienen más afinidad en el caso de mis amigas, con sus papás, y amigos con sus mamás. Porque no sé si eso es algo como que ha tenido como estudio, ¿no? Quizás hay personas que también dicen yo me llevo mejor con mi mamá y son mujeres, porque está bien, o sea, no es como casos
que porque tiene que ser así, así va a ser, Sí. ¿no? Pero sí siento que a veces ese equilibrio de ambos géneros, de diferentes perspectivas, también hace que la relación como que sea más cercana. Sí. Entonces, Eso me hace pensar mucho porque si el día de mañana yo tengo una hija, yo espero que no sea así. Y me hace sentir como también mucha compasión hacia mi mamá, sí. sobre todo, pero porque realmente, sí, yo veo nuestra relación así como la de mi papá, porque incluso con la relación de mi papá también tuvo un momento que siento que es como es el proceso, ¿no? Como que uno tiene que pasar como cuando ya descubre a su papá y ve que sus papás no son perfectos y que cometen tantos errores, así como uno. Y sí, y ves más allá a tu mamá que lo que tú piensas. O sea, Ujú. yo siento que en cierto punto la mayor parte de mi vida vi a mi mamá como solo mi mamá y no como Sí. la mujer que quizás tiene otros intereses, que tiene frustraciones, Ujú. que tiene lidia con tantas cosas, porque por ejemplo mi mamá es una persona que siempre realmente ha velado por el bienestar de todos nosotros. Ujú. Incluso ha puesto nuestro bienestar por encima Del de de sus ella. propias decisiones y de su propio bienestar, como dijiste. Entonces eso conlleva como mucho sacrificio y al mismo tiempo también viene con muchas cargas y muchas Sí. responsabilidades. Entonces igual mi papá y siento que el humanizarlos, el verlos como personas que realmente se equivocan, que están también creciendo y aprendiendo y viviendo, a mí me ha dado la oportunidad de verlos como sí, desde un punto de vista diferente. Hoy en día yo valoraría mucho pasar un día con mi mamá, ¿entiendes? Como incluso así peleamos todo el día porque tengamos puntos de vista diferentes de Diferente. cómo se hace un pan o cómo se lava la cocina o cómo se ve la vida en general, o lo que me tengo que vestir o no poner, o sea, de verdad lo daría todo por eso. Sí. Y valoraría mucho escucharla, como escucharla y escuchar lo que opina sobre ciertas circunstancias de mi vida. Y siento que gracias a Dios, pues, en cierto punto ahora lo puedo ver así, ¿no? Y siento que también tuvimos que haber pasado por todo lo que pasamos para poder llegar a este Ajá. punto. Este, pero sí, siento que sí hay cosas que yo como pasaría de mi familia, como de mi familia materna, como de mi papá, de mi mamá, como mi familia central, de donde yo vengo, hacia mi futura familia, siento que sería, sí, la honestidad, como la aceptar que no soy perfecta. No quisiera que mis hijos me vieran lejanos a ellos, como bueno, mi mamá hace todo perfecto, no siente miedo, no siente rabia, no se equivoca, no quisiera que mis hijos me vieran así. Obviamente yo sé que también voy a cometer mis propios errores y ellos van a tener sus propias quejas sobre mí. Sí. Pero siento que una de las cosas que más rescataría es como, sí, el poder ser honesto con uno mismo y entre nosotros también, como si hay que hablar algo, hablarlo y decirlo y expresarlo. Entonces sí siento que eso es una de las cosas como que yo atesoro mucho de mi familia y que las pasaría a mi futura familia. Ok. Bueno, sí, en parte yo estoy de acuerdo contigo, a pesar de que pues yo había dicho pues anteriormente que quizás mis papás son personas como más reservadas y eso, ellos también son muy honestos y siempre me han enseñado a ser una persona correcta y eso es algo que me ha llevado también en el buen camino de la vida, por decirlo. Entonces creo que un legado que yo también le dejaría a mis hijos es obrar bien, porque mi papá, sobre todo de ambos, la verdad lo admiro demasiado. Mi papá siempre en su familia ha destacado por eso, porque ha obrado bien y ha tenido muchas buenas recompensas gracias a eso, ya sea buenos amigos, también buenas referencias laborales, también ha tenido ayuda, hay gente que le ha dado la mano en los momentos en los que él menos lo ha esperado, simplemente por el hecho de que él siempre fue una buena persona
Y mi mamá también siempre ha sido una persona muy honesta, ha sido muy correcta con las cosas, desde lo legal en el sentido de que no sé, que tengas que pagar un impuesto, lo que sea, hasta las cosas de que no le puedo robar al de la tienda porque, pues, o sea, eso moralmente no está bien. Y ellos siempre me han inculcado eso y hay personas que desafortunadamente no tienen esa oportunidad, ya sea porque o crecen en hogares separados, o sea, en que sus padres no tienen una buena relación, y yo creo que las dos también tenemos que, pues fuimos muy bendecidas en ese aspecto porque nuestros padres aún siguen juntos y eso es algo que a uno lo llena también y le da a uno como esa motivación de también seguir ese mismo ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ese legado también, no solamente de lo de la honestidad y eso, para mí también, como el ver a mis papás y decir, obviamente no tienen el matrimonio perfecto, pero se han sabido entender, han sabido apoyarse, han sabido siempre estar el uno para el otro, se han sabido querer mucho. Y eso es algo que yo también quiero repetir en mi vida, ¿me entiendes? Con mi esposo y pues poderle reflejar también eso a mis hijos. Entonces yo creo que eso es algo que yo me llevaría como legado de mis papás. Sí, y también es importante como decirlo, obviamente sé que cada caso es personal y nosotros estamos hablando de nuestra propia experiencia, pero obviamente las familias no son perfectas y cometen tantos errores en los procesos y hay muchas formas de ver la familia se puede ver de muchas maneras diferentes. Yo sé que hay gente y conozco personas que no crecieron con sus papás o no tienen papá o tienen solo a la mamá o tienen a la abuela o sí, o a la tía o gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de ser padre pero que crió de cierta manera a otra persona. Por ejemplo, en este caso, si me preguntan, yo siempre digo, incluso trato de decirlo lo menos posible en el sentido de para no tener que explicarlo, sino es que siempre digo, no, yo tengo dos mamás, tengo dos papás, porque incluso yo realmente siento como a estas personas como figuras papás paternas, y pues siempre vas a siempre puedes encontrar a alguien que va a cumplir ese rol o represente como esta figura de protección y de amor. Siempre hay alguien, sea como tu tía, tu primo, tu abuelo, qué sé yo. Lo importante es como siempre la persona, ¿no? El que se ama y la relación que se tiene. Más allá de los errores que todos cometemos, porque así quizás ahorita nosotros estamos hablando de nuestros padres, pero si ellos se sentaran aquí, yo creo que también contarían su perspectiva de la historia. Exacto, y tendrían sus razones también. Pero al final estamos como aprendiendo. Hay una cosa que yo como me he dado cuenta ahora, cada vez que uno crece y forma su propia familia, ¿no? Uno se va dando cuenta. Pero hay un dicho y es que uno se vuelve sus papás. Uy, sí, 100%. Y yo a veces me veo haciendo cosas y yo digo, uy, esto lo haría mi mamá. Uy, esto no vio el dicho mi mamá. Y yo digo como, sal de este cuerpo, por favor. Sí, yo me miro al espejo en que me estoy convirtiendo, por Dios, en todo lo que me quejé, ahora soy yo. Todo lo que me prometí destruir. Exacto, sí, literal. Literal. Ay, perdón. Es otra palabra prohibida. Pero sí, en cierta parte, como yo siento que mucho de la forma en la que nos relacionamos, cómo vivimos, las costumbres que tenemos, vienen de ahí. Sí. Obviamente hay cosas que decidimos como no repetir y mejorar en lo que se puede, en nuestro esfuerzo imperfecto, pero siempre viene de ahí, como de esa base, ¿no? Y nada, yo realmente agradezco mucho el tener una familia que, a pesar de que todos son muy imperfectos, cuando se trata de amar y de lealtad, hay mucho. Como mi familia es muy leal el uno con el otro y como son como para defenderse los unos con los otros, como siempre son como leones, como esta cosa así, como mi familia es mi familia. Sí.
y la familia no se abandona. No, no, sí, de hecho, a pesar de que pues mi familia es muy pequeña, somos mis papás y yo también pues me siento muy orgullosa y agradecida de que es así, o sea, también está esa protección de que si a ti te pasa algo, yo doy mi vida por ti, o sea, yo sé que mi mamá de hecho siempre me decía como si yo me tengo que sacar el pan de la boca por dárselo a usted, yo lo voy a hacer. Y es algo que yo ahorita ya lo estoy viendo también hacia ellos, porque quizás ellos ya entran, que creo que es algo muy duro, y es darte cuenta que tus papás están envejeciendo. Entonces, eso pega bastante duro. Entonces yo ahora siento que ese papel se invirtió porque en muchas ocasiones me veo en la necesidad de decir como yo soy la que se tiene que sacar el pan para dárselo a ellos, ¿sí? Entonces, uy, nada, o sea, yo igual, a pesar de que pues no estamos las dos cerca de ellos y todo, sabemos que quizás ellos sean de los pocos que ven nuestro video, Ah, pero, o sea, un papá es irreemplazable, no hay otra figura, no hay otra figura que lo reemplace, o sea, no, tú podrás tener parejas, pero lo que es relación papá e hijo es algo que nunca va a cambiar. sí. Y que nosotras quizás ahorita tenemos solamente la perspectiva de papá, pero en algún momento también pasaremos a tener ambas Hijo. perspectivas, o sea, tanto de papá e hijo como de papá e hijo, ¿sí? Ujú. Entonces, nada, pues es una buena reflexión Sí. y ya. Sí, hay que valorar mucho el tiempo que se está presente como y, y que tenemos la oportunidad aún de decir las cosas que necesitamos decir, como es mucho más importante hacer saber que como a las personas que amamos que las amamos que resolver cualquier problema. En realidad yo siento como que la forma en la que amamos a las personas puede resolver muchas cosas. Pero nada, sé que también hay cosas particulares en la vida y que hay relaciones como que cosas que no sabemos y que nosotras quizás nunca hemos experimentado y no podemos como juzgar desde ese punto de vista como cada quien lleva la relación con sus padres porque pues cada quien con sus cosas, sí, hay situaciones y situaciones, contextos. pero sí, siento que dentro de lo que cabe es importante como siempre intentar reforzar esas relaciones. Sí, y nunca, o sea, también no perder la oportunidad, como lo habíamos hecho en el post de la migración, como nunca perder la oportunidad de decirle a la persona que tú amas que la amas, ¿no? Sí. Porque no solamente la distancia, sino también, sobre todo teniéndola cerca. Porque Oye, teniéndola cerca es cuando tú sí. pierdes más esa oportunidad. Exacto, como lo cotidiano, como tú lo haces ver como si fuera normal. Sí. Entonces, nada. Como queríamos compartir nuestra experiencia, obviamente, Sí. como siempre, Sobre es los solo padres. nuestra experiencia, sobre la relación con nuestros padres, y como lo que eso representa en la vida de las personas. En esta etapa de la vida que ya somos Ya somos adultas, adultas. es una cosa que valoramos mucho y que Sí. vemos desde otras perspectivas. Quizás con esto se puedan replantear o cuestionar algunas cosas sobre su relación con sus propios padres. Y pues nada, eso es lo que queremos compartir. Sí, lo último es que en Instagram publicamos activamente muchas cosas, nos inspiramos y somos muy creativas. Si nos quieren seguir, acá. A nuestro editor no le gusta eso. Y nada, Nuestro bueno, editor es mi esposa, así que se la cala. creo que hay que cortar eso. Bueno, Bueno, chao.